Desde Tepic para el mundo, transmitimos lo que acontece en esta provincia de México con lo más relevante de estas tierras nayaritas. Evaristo ya está listo, es un programa de análisis y objetivos, con críticas y propuestas que inciden en nuestra sociedad. Con ustedes, nuestro conductor, el licenciado Evaristo Gómez Herrera. Bienvenidos a su programa Evaristo ya está listo. El día de hoy tenemos a un gran maestro emérito de la Facultad de Comercio de la Universidad Autónoma de Nayarit. Me refiero al contador público Antonio Simancas Robles. Antonio Simancas ya fue secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Antonio ha sido una persona muy importante, quizás de los contadores más sobresalientes del estado de Nayarit. Bienvenido, Antonio Simancas, por aquí. Gracias, Este es tu Evaristo. Gracias. Tu casa aquí. Oye, Simancas, ¿cómo ven las perspectivas de los contadores actualmente ante una economía tan desastrosa como es en el estado y como está en México también? Bueno, mira, específicamente en el caso de Nayarit, te voy a dar una opinión personal. Podrá haber gente que no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero al estar la economía deprimida y contraída en el estado de Nayarit, como es el caso actualmente, con los negocios que no crecen, con empleos que no se generan en suficiente medida, ni en suficiente valor adquisitivo de los sueldos, entonces los contadores dentro de este contexto pues están bastante ¿qué te diré? Reducido su campo de acción y de alguna de otra manera bastante mal pagados, tanto los que trabajan de forma independiente como los que trabajamos de manera independiente. Los que son funcionarios o empleados de las empresas tienen sueldos bastante bajos, porque las empresas tampoco tienen utilidades y tampoco tienen... Miserables, yo diría, ¿no? Casi como secretarias, ¿no? Sí. Por desgracia. Tienes toda la razón del mundo. Y también obedece eso a que hay un exceso de oferta de profesionales de la contaduría y por contra no hay una demanda importante, porque los negocios de aquí son medianos y la inmensa mayoría son pequeños. Entonces, muchas veces no ameritan los servicios de un contador público, y en los que son medianos o un poco más grandes tienen en algunos casos a uno o varios contadores, pero en la mayoría de los casos las percepciones no son muy importantes. No responden a las necesidades adecuadamente. No, pero oye, pero hablando de economía, acaba de darse una declaración del director del Banco de México que pues pudiera en un momento determinado afectarnos el problema de Europa, la crisis europea que nos pueda pegar aquí. Por un lado, el huevo ahorita vale de 30 a 40 pesos el kilo. Sí. El café que valía 40 pesos ahora vale 80. Las tortillas que valían 8 pesos ahora valen 15. La inflación es inminente. Bueno, precisamente hace un rato estuve en una reunión con el director regional de Banamex y él dice que las perspectivas que el banco ha analizado para México, incluyendo desde luego Nayarit, son de una inflación aproximadamente del 4% para este 2012, y también estiman un crecimiento parecido en el Producto Interno Bruto de casi el 4% para 2012. O sea, lo chistoso del caso es que de acuerdo con sus parámetros, de acuerdo con sus mediciones, resulta que México ha crecido más que la mayoría de los países de América Latina, más que Estados Unidos en los últimos 2 años, más que el doble de Estados Unidos, más que Brasil, que era acuérdate, de los 4 economías emergentes más grandes del mundo. Sí, el crecimiento económico no quiere decir que haya desarrollo. No, definitivamente no. Es que son cosas muy distintas. Sí, pero lo que yo te estoy diciendo es que al medir los macros, no están contempladas las situaciones específicas como las que tú mencionas. Bueno, pues claro, mira, por ejemplo, la gasolina sube. Sí. ¿Y qué? Nunca baja. No. El huevo, cuesta un huevo ahora. Sí. Realmente está muy caro. Está al doble.
La realidad del sexo ya no va a bajar el huevo, entonces el café vale el doble. Entonces, ¿cómo nos dicen que un 4%? Mira, lo que impacte en la canasta básica como esto, seguramente va a impactar en la inflación, ¿sí? Y esto va a generar, pues, quizá algunos cambios o modificaciones a los pronósticos que se han hecho. Incluso el próximo gobierno, ya ves que ha anunciado que iban a bajar precios, yo no sé cómo lo piensan hacer. Pues yo creo que vamos a tener la devaluación de fin de sexenio como en los viejos tiempos. Yo creo que la economía macro está muy fuerte, no va a haber devaluación, pero sí puede haber aumentos generales de los precios, pues. En el caso de los huevos, el gobierno está optando, puede optar por la medida de importar. Y ya dijeron de hecho que esa es una posibilidad de importar huevos de Estados Unidos, porque resultan ser más baratos que los que se están produciendo ahorita en México. Momentáneamente. Momentáneamente, sí. Bueno, eso es lo que dicen. Bueno, vamos a ir a un comercial y regresando vamos a seguir hablando sobre lo tuyo, sobre lo que son las finanzas, las finanzas públicas, ¿te parece bien? Lo que quieras, donde Everito, ya sabes. En Papelería y Tlapalería El Águila de Tepic, ya estamos listos para el regreso a clases con el mayor surtido de artículos escolares a los mejores precios para que todos alcancen y aprovechen estas mega ofertas. En Papelería y Tlapalería El Águila de Tepic, los esperamos con la mejor atención de nuestro personal, siempre listos para servirle. No olvide, en Papelería y Tlapalería El Águila de Tepic, contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Regresamos con Antonio Simancas Robles. Él fue secretario de Finanzas, pues es un experto conocedor de la situación que se maneja de los dineros del gobierno del Estado. ¿Conoces en ese sentido cómo ha trascendido de alguna forma? ¿Qué opinas sobre las finanzas que de alguna manera dentro de tu administración se llevaron a efecto y comparativamente con otras administraciones posteriores y las actuales, si es que es posible, si es que hay alguna forma de medición? Mira, cuando yo estuve de secretario de Finanzas fue el primer trienio de Toño Echevarría. En aquel tiempo, te puedo decir que siempre hubo números negros. Incluso el segundo trienio de su gobierno siguió habiendo de hecho números negros, aunque había una deuda de 200 y tantos millones de pesos, que era específicamente la aportación pendiente del Fondem derivado de aquel huracán Quena, que tuvo el gobierno que hacer una aportación para que la parte federal hiciera lo propio. Pero aún con esa deuda de 220 y tantos millones de pesos, había en efectivo en bancos, según las últimas cuentas que se rindieron por el gobierno de Toño, en donde yo ya no estaba, pero están en las cuentas públicas del Congreso, había como alrededor de 500 en efectivo. ¿No se dio cuenta que estaban ahí, Toño? No. ¿Por qué no te los llevó? Bueno, eso yo no sé, no te sabría decir, pero yo creo que pues las finanzas con Toño se manejaron bien, pudiera decir, digo, y no, yo no estuve al final, no tengo por qué. Y comparativamente con la otra administración. Pero llegando, fíjate que curiosamente Toño entregó en septiembre, el siguiente gobernador Ney, ya para diciembre ya había hecho su primer préstamo. O sea, ya se había acabado el superávit que le dejó Toño. Ya había pedido un préstamo. Pero lo grave no fue ese préstamo, sino los muchos otros préstamos que hizo, de tal suerte que durante sus 6 años el señor aumentó de 200 y tantos a 7,000 millones o casi 7,000 millones de pesos de deuda. Total, si tú lo medido de esa manera, aumentó la deuda algo así como en 7,000%. Un 14,000%, una cosa así. Entonces, pues resulta ser criminal porque con ese dinero bien invertido se hubiera transformado el Estado, una infraestructura hospitalaria, educativa, lo que tú quieras, se hubiera visto un Estado completamente diferente, así como decía, de la ciudad de la fantasía, de la ciudad peluche, de la ciudad de la inteligencia, de la ciudad de la salud.
que fue puro jarabe de pico. Al final de cuentas, pues la gente fue engañada, y este señor, el nuevo gobierno, tuvo que cargar con la deuda que dejó de puros bancos. Dejó algo así como 4.600, 800 millones de pesos, incluyendo los municipios, que también quedaron con una deuda en aquel tiempo. Pero están muy fuertes también, todos los municipios, incluyendo Tepic y Bahía de Banderas. Sí, tienen deudas pues importantes. El Valle de Banderas no está tan grave porque ellos tienen ingresos propios muy importantes, sobre todo derivados de la construcción, de las licencias, de la propiedad a raíz de los prediales, etcétera, etcétera, ¿sí? Cosa que no tiene Tepic. Entonces Tepic está más en una situación más crítica que Bahía de Banderas por ese lado. Pero volviendo al Estado, el Estado sí tiene serios problemas financieros, porque pagar la deuda hay créditos de hasta 30 años. Hay algunos a 5, otros a 10, otros a 11 y otros a 30. Se habla de hacer una reestructura para obtener un plazo mayor de pago del capital. Eso sería una solución muy, muy parcial. Y los diputados le dieron 5,000 millones de pesos más para reestructurar. Autorizaron, pero todavía no se hace, pues el asunto todavía no se formaliza con los bancos, porque los bancos han puesto, creo, muchas trabas, precisamente por la capacidad de pago que está muy limitada. Te voy a decir por qué. El gasto corriente del gobierno del Estado para este año es de alrededor de 14,000 millones. 14,000 millones, lo hemos hablado aquí. Sí, por ahí anda más o menos en ese orden. Pero el gasto directo, presupuesto directo del Estado, es del orden de unos 5,000 millones, 6,000 millones de pesos. Lo demás es pago de deuda. Lo demás es gasto federalizado. Sí, como más de la mitad. Okay. O sea, el presupuesto total anda en 14. El presupuesto del Estado difícilmente llega a la mitad. Creo que ha de andar en alrededor de los 6 a lo sumo, ¿sí? De cacho. Entonces, de ahí, si le quitas la educación, lo de salud, entonces esto va a quedar muy mermado. Pero la reestructura, esos 5,000 millones, por decir una cantidad, pero esos 5,000 millones no son para pagar exclusivamente la deuda vieja, vamos a decir, sino que ahí están metiendo otras partidas, como por ejemplo lo que se adeuda al fondo de pensiones del gobierno del Estado que se robaron, que son más de 250. También está los subsidios que no se han pagado a la universidad, que son otros, no sé, 50, 60 millones. Es un robo. El 12%, aparte, el 12% del impuesto para la universidad que te cargan sobre todos los impuestos que se pagan en el Estado y en los municipios, que también es una buena cantidad de dinero, no sé, serán... Pero el gobierno del Estado le echa la culpa a Ney. Bueno, tendrá la culpa Ney, yo no lo dudo que sí tenga la culpa Ney, pero el gobierno es uno, entonces el gobierno los debe. Claro. Sí, tanto pega el que mata la vaca como el que habría, la vaca. habría que preguntarte por qué las autoridades de la universidad no han exigido que se les pague ese dinero. Pues que están coludidos. Bueno. Por eso le están diciendo que te voy a pagar con unos terrenitos por ahí. Sí, pero entonces mejor que vendan los estadios y que le dé ese dinero. Y no sé cuánto pueda costar, pero yo no creo que sean 200 millones de pesos. Pues claro que no. Entonces, que valga 3,000 pesos el metro, 5,000. Por eso te digo. No llega. Quedan muchos de todas maneras. Entonces, el problema, pues, es que está, aparte de lo que se debe, que son, y luego tenemos otra cosa, no está reportada toda la deuda pública a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda solamente reporta al mes de junio, me parece. No sé si está ya junio, sí creo que junio. Habla de una deuda de algo así como 4,300 millones de pesos. Pero ahí no están los de corto plazo de 6 meses o menos, que son otros 600 y tantos millones, ¿sí? Porque lo que la pasa ley... ahorita con la Secretaría de Salud,
500 millones que acaban de Esa es gastar. otra que no sé cómo le van a hacer ahí, pues, pero todas esas No cosas... tenemos diputados tontos que aprueban todo. Bueno, pues ellos no son diputados, son empleados de aquel que los puso. Claro. O sea, es una extraña mezcla de... Entonces quiere decir que el juicio político que lleva el No va a diputado prosperar, Polo, no, sí, estoy seguro que no, ni siquiera lo van a revisar seriamente. Cuando menos, si es un juicio político, políticamente deben de tratarlo. Sí, Diputados van a- por dignidad. Pues sí, pero políticamente te van a decir que Que no no procede. procede, claro. Pues eso ya lo sabíamos desde que Polo llevó eso al Congreso. Pero lo interesante pues es que en Nayarit, con todas esas evidencias, de todas maneras no va a pasar nada. Porque aparte del juicio político se puede intentar una demanda de carácter penal. Puedo seguir hasta el final. A mi manera.